en la cena de Excusari, página del Gimel, párrafos en el Gimel. Tengo que ser un poquito más temprano, entonces vamos al trabajo. Nuestro asunto era Torah y ciencia, ¿se recuerdan? Y el problema de Torah y ciencia acá no era la contradicción entre Torah y ciencia, era más que esto. El propio hecho de haber una explicación alternativa para el mundo es un golpe. Porque la emuná, lo que vivimos es total. Cuando una persona vive algo, si hay una alternativa, esto se queda todo el tiempo. Hay alternativa, hay alternativa. Y si dijéramos que hay algo de especial que puede ser, que es capaz de comprender el mundo, el tiempo, como 5.785 años de personas especiales, o de un pueblo especial, que alrededor de él está todo el mundo, nos gura. Y en vez de esto, hay una explicación alternativa, que dijo, escucha, el mundo son 15 billones de años de partículas. Esto es terrible. La contradicción es una contradicción total. De nuevo, no porque contradijo técnicamente lo que la Torah dijo, porque la alternativa es terrible. ¿Cierto? Hay que elegir, hay que pensar, ok, no voy a abandonar la Torah por cuenta de esto. Pero siempre va a quedarse algo así. Quizás no hay ningún sentido para el mundo, quizás son muchos años de partículas. La primera alternativa, India, la despachamos, ¿cierto? Dejamos escuchar, India no. India es una infancia espiritual, no es correcto, no hay nada claro en India. No hay nada general, no hay nada de todo. Cada uno inventa lo que desea cuando quiera porque es su espiritualidad propia. Esto no es competencia, pero los científicos es diferente. La ciencia es hecha de pruebas, de investigaciones, de todo tipo de cosas que los científicos están de acuerdo, todos con esto. En la época de Tesarí, la pregunta era más fuerte. Pero en la época de la viuda Leví, la pregunta era más fuerte, porque había solo un tipo de ciencia, solo un pensamiento y era considerado total, el pensamiento aristotélico. Decía que el mundo siempre existió, que no es lógico decir que el mundo fue creado, sino que el mundo siempre existió, nunca se cambió y nunca va a cambiar. Así pensaba el ser humano. Hace 500 años atrás, no solo hace 500 años atrás, hacia 30 años atrás, 32 años atrás, perdón. El Kobe fue en 1992, ¿no? Fue entonces que probaron de una vez que el mundo se cambia. Entonces, hay lo que se convencieron hace 60 años atrás, más o menos como Einstein, 70 años atrás, que se convenció que el mundo se cambia solo después que Hubble le probó que el universo se expande. Hay los que se convencieron un poquito antes, como Lemaitre y Friedman, que dijeron que hubo el Big Bang, que se convencieron un poquito antes también. Empezó con Darwin, que el mundo hay evolución, no sé qué. Después de Aristóteles no había evolución. De cualquier modo, hasta Darwin, con toda la certeza, hasta Cuvier, digamos, hasta el inicio del siglo XVIII, con toda la certeza, el mundo era solo un pensamiento. El mundo, lo que hay es lo que siempre hubo y siempre va a existir. No hace diferencia para nosotros la pregunta específica, porque lo que nos hace diferencia es la esencia, ¿cierto? La esencia de la pregunta es, la ciencia tiene una alternativa a la Torah, una visión de mundo diferente, y probada, y general, abrangente, y que todos los científicos están de acuerdo, no es un balagán. Es terrible. En la última semana aprendemos que el Kusari ataca de un modo completamente que no parece. Le decía, todo, voy a leer para ustedes. Recuerden, digamos que hay 3 tipos de intelecto. Que cada cuestión tiene un tipo de intelecto que es apropiado para abordarlo. Amar a Joder, se sabe aquí en el vuelto. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam shekol na'am b'dvaro. Amar a Joder. Pero los filósofos tienen una excusa. Son un pueblo que no herdaron no sabiduría y no religión. Pobres filósofos. No herdaron
sabiduría. Wow, deben ser muy inteligentes, ¿no? Pensaron solos. No herdaron, no hay que decir. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Que me panin, porque son griegos, ¿cierto? Pobres griegos, son solo griegos. So what? Me panin viene Yefet, Shukhnetzafon, van los hijos de Yefet que habitan en el norte, ¿cierto? ¿Se recuerdan la semana pasada? Sí. Estamos esto. El norte no es el lugar de pensar cosas nuevas. El norte es el lugar de arreglar armónicamente cosas que ya se sabe. No es el lugar de muchas novedades. Que estudia la ciencia hasta hoy. Arreglar armónicamente las cosas que se ven en el mundo, ¿cierto? Pero no es como los egipcios que inventaron todo tipo de cosas. El peso de la civilización, ¿cierto? De la ciencia. De Jochma Babershem es Adam, y la sabiduría que viene de herencia desde Adam, hay algo así. Veía Román es aquí que esa sabiduría que es auxiliada por algo divino, por un interés divino. Interesante. El hombre piensa y Dios le ayuda a pensar de un cierto modo. Hay algo así. Einá era Bezerra Shem. Está solo en la descendencia de Shem. Entre los hijos de Shem. Pobres griegos. No eran de los hijos de Shem, entonces no tiene esto. So what? Eran los de Yafet. De Yefet. Shem, Noah, que es la parte especial de Noah. Desde Adam Arishon, hay una cierta transmisión de esta sabiduría. Ya aprendemos la última semana qué significa que en torno a un conclave de personas secretas que pasan el secreto una para la otra. No, debe ser algo intrínseco de la genealogía espiritual, de la genética espiritual de la persona. Que quien está en el pueblo de Israel lo tiene y quien no está no tiene. Significa que los otros son más tontos. No, significa que hay un tipo de pensamiento diferente, auxiliado por Dios. Entendí, entonces hay un tipo de pensamiento auxiliado por Dios, un tipo de pensamiento humano, ¿cierto? No, hay un tercer tipo de pensamiento. Hay un segundo tipo de auxilio divino, que es un auxilio nacional para quien es el centro del mundo. El centro económico, el centro espiritual, el centro, no vamos a confundir, el centro económico, el centro político, el centro geográfico del mundo. Un pensamiento central. El pensamiento se desarrolla en la nación que es la principal nación del mundo en su época. ¿Cierto? Por algún motivo, una nación que empieza a dominar, que está ascendiendo, tiene más pensadores. Más ideas nuevas, más cosas nuevas. Si una nación decadente ya no tiene y después ya no tiene nada. Entonces, en las palabras del propio Kusari, Veomnam, 4 años de fin, cuando empezó la sabiduría en Grecia, cuando empezaron a conquistar, a ser poderosos. A ser un poder, una nación poderosa. Mismo antes de conquistar otras partes del mundo, comenzaron a segmentar, a las guerras dentro de Grecia. Había una cierta efervescencia, ¿cierto? Es lo que hablamos de los picos, ¿no? Un pico. Sí, de los picos. Poco a poco, ¿sabes? Los griegos empezaron a tener ganas de ser no la periferia del Mediterráneo, ¿cierto? Sino el centro. ¿De dónde veo para ellos esta sabiduría? De Persia. Y a los persas de Babilonia, ¿cierto? Y de Babilonia, de Israel, no, significa que, estamos diciendo la última vez, no significa que los griegos no inventaron nada, solo recibieron de los persas, no. Ahora decimos en la primera parte que ellos no herdaron conocimiento. No, ni sabiduría. Entonces, ¿qué? Antes de los griegos, quien dominaba el mundo eran los persas, entonces, ¿dónde estaba la sabiduría? En los persas. En los persas. Hubo todo tipo de cosas que los persas inventaron, como el correo, las monedas y más cosas. Nosotros no sabemos, no tenemos mucha idea. ¿De qué? Todo tipo de cosas con el cuidado con el cuerpo. Pues van a ser que nuestros sabios dicen que los persas eran conectados con el cuerpo.
los griegos con el intelecto, todo este auxilio divino se fue para ellos con el intelecto así. Los babilonios antes, toda la astronomía, etc. Y antes de ellos empezar a nacer esta gana de ser alguna cosa, no era nada, el conocimiento estaba en Jerusalén, no sé. Los sumerios estaban. Sumerios, acadios, no importa ahora quién dentro de Babilonia. ¿Y los chinos? Los chinos son la periferia del mundo. La periferia. Es una buena pregunta los chinos. Los chinos solo se desarrollaron desde que llegaron misionarios ingleses que les contaron que hubo la salida del Egipto por parte de los judíos. Pero antes. Y desde entonces hubo la idea de que la vida se puede cambiar En China. en China. Ellos comenzaron a En pensar. chino era una maldición. Cuando tú deseas hablar muy mal para alguien, te dijo que tengas una vida interesante. Wow. Entonces, por miles y miles de años, nada se cambió en China. Mismo que cuando los mongoles, pero también es la misma cosa, cuando los mongoles más o menos conquistaron China, hubo un grande despertar de ciencias, etcétera, y tal, y después terminó. Y desde entonces China no hizo nada. De un modo general, también en China las grandes invenciones de los chinos son después de la destrucción del templo y hay un segundo boom después de la destrucción del segundo templo. Es interesante. Unos ciclos luego después. No sé explicar China. China no es parte del mundo. En esta época, con toda la certeza, China no existía. Así como América no existía. No. Pero América también, los aztecas, cuando eran aztecas, tenían muchas invenciones. Cuando los españoles llegaron, ya no era el imperio, los mayas. Pero la China ya existía, los grandes imperios. Creo que no envolvía. Sí, había grandes imperios en China, pero no sé, no era. El centro del mundo no Yo he era. estudiado mucho China. No era el centro del mundo. Imperador Amarelo, é um livro clássico da literatura chinesa, 2000 e tantas páginas. Eu fiz medicina tradicional chinesa, portanto, é 3.000, Sí, 4.000 pero de nuevo, Era muitas guerras no hay entre eles. sí, ellos peleaban entre ellos, pero siempre con las mismas armas. Sim, claro, cara. O sea, no evolucionaron. No más evolucionaron, en el desarrollo. Interesante. Não, não. Só em No hay evolución, son, conhecimento para Interno. eles mesmos, sim. no es la misma cosa que Claro, los griegos y claro, después Europa, de un Sí. cierto modo, los árabes, hubo un boom en la Edad Media. Y después se ve esto, mismo hoy en día, ¿no? Ustedes vimos esto, ¿no? Hoy en día, ¿dónde está el conocimiento hoy en día, digan ustedes? En América En América, ¿no? ¿Dónde estaba antes? estaba. En Inglaterra, entre Inglaterra y Alemania, ¿no? Y antes de Inglaterra y Alemania. Inglaterra e França. En Francia, y antes de Francia. En España, y antes de España. En Italia, y antes de Italia. No había, era la Edad Media, no había mucho. Ajá, Sí, sí. No había países, no había un centro del mundo, no había también Bizancio, ¿no? Antes de Constantinopla, antes de... nada. No, Porque ellos no han es sido en más serio. herméticos, más para ellos. No, Asiático ha sido más Constantinopla para no ellos. era el centro del mundo. Centro do mundo. Constantinopla era un lugar en la periferia del mundo que logró mantenerse firme ante los árabes. Y no mucho más que esto. Los propios árabes tuvieron un cierto boom de conocimiento, pero también no eran grandes imperios que tuvieron mucho tiempo como imperios. Fueron grandes comerciantes los árabes, trajeron el conocimiento de India para el occidente, pero lo perfeccionaron un poquito. Por acaso, estos grandes lugares son siempre los lugares donde hay más judíos también. ¿Qué? Interesante. Qué No hay, Qué casualidad. no hay, no hay más premios Nobel entre los judíos, ustedes saben, el 20% de los premios Nobel entre judíos. Pero donde hay más judíos hay más premios Nobel. Hay más Esto sí es estadísticamente probado. Más inventos de esto, En Alemania había un montón de premios Nobel hasta la Segunda Guerra, hasta la década de 30, después de la guerra de 30. Casi terminaron los premios Nobel en Alemania, o no están así. Se fueron los premios Nobel para Rusia y Estados Unidos, Sim, Estados Unidos ¿Qué? principalmente. especial Estados Unidos. Lo interesante es que hace unos 20 años para acá, no más que esto, unos 10 años para acá, todo año hay un premio Nobel israelí.
no existía. Solo el premio Nobel de la Paz, que en general se dio para quien... El premio Nobel de la Paz se da para quien promueve las guerras. Sí, que Sí. es cierto. No sé si se sabe. Entonces esto Lo tuvimos. que quiere Tuvimos un Papa. premio Nobel de literatura. Y... No es siempre, hay un otro premio Nobel de la Paz que se da para quien no hizo casi nada. A llenar el hueco. Pero digamos El que espacio Trump y que Netanyahu quisieron todo una nueva orden de paz en Oriente Medio, no van a recibir el premio Nobel, pero Arafat sí. Muy interesante. So, de cualquier modo no era más, pero hoy en día todo año hay un premio Nobel de medicina, de química, de física, de matemática, Matemática, sim. para israelíes, en universidades israelíes. En Israel. Y muchos de ellos son premios en Israel, sí. Israel. Bien. Eso es lo más interesante, de profesores que leccionan en Israel, no que están en Estados Unidos. Esto también hay, israelíes en Estados Unidos. Todo, no es importante. Hasta acá, toda la inteligencia artificial puede desarrollar, no sé, está hirviendo Israel ahora. Es interesante. Toda la China. Bien. China también está fuerte, pero no sé, China no sé cuánto chino es original y cuánto China copia, digamos así, en Es el que lenguaje. esa es la duda que tiene el mundo. Si Copia realmente ideas lo que saca interesantes es del original. resto del mundo. Es copia. A engenharia reversa e sabe como fazer e Porque lo produz. hace más barato. Eso porque lo hace. No sé, yo no conozco muchas invenciones chinas, debería haber, no conozco muchas invenciones chinas, pero los chinos están con ganas de hacerlo, no sé, alguien me dijo en Mobileye que los principales carros autónomos se están haciendo para los chinos, no para los que invisten en esto, son los chinos. Invisten en Mobileye, etc. Es que ellos no han cambiado su sistema evolutivo, es hacia adentro, es impulsivo hacia ellos mismos. No sé, ellos tienen toda una idea de cómo dominar el mundo, de toda una era de armonía, no sé exactamente qué significa, no sé si alguien sabe qué significa. A tradição da China é do quebra-cabeça de montagem, por isso que eles são os melhores para montar casas, vias muito rápido. Eles montam casas, vias, prédios muito rápido, e como se fosse Lego. A China tem como tradição isso. Interesante. Montar Nada. mudas de peças. Desde que fueron conquistados los griegos, no hubo ni mismo un filósofo famoso en Grecia. Desde que Roma se convirtió en la potencia. Interesante. Y cuando Roma se convirtió en potencia, tampoco no hubo muchos filósofos en Roma, pero ellos desarrollaron el derecho, la arquitectura, El arte La militar. política. el arte militar, la política, cada uno con lo que, bueno en esto también, pero los filósofos que ya existían estaban bajo dominio romano, no bajo dominio griego. Desde que Grecia fue conquistada, interesante que geográficamente no hubo. No creo que Grecia hoy en día es el centro de la filosofía moderna. No. Yo creo que no. ¿Dónde está la filosofía ahora? La filosofía murió en Auschwitz. Pensamiento, la filosofía. Ya va, esa es verdad. 64. Ahora diré cosa si todo lo que la filosofía fue capaz de llevar al hombre es a la Segunda Guerra Mundial, entonces ¿de qué va la filosofía? No es mía esta frase. La frase es mía, pero la idea no es mía. Amara Kuzari, Pero diré es muy Kuzari. real, muy real. Vergis me Shalom Amén le dice, pero mató. ¿Y esto, acaso esto nos obliga a no creer en Cristo con su sabiduría? So what? Aristóteles probó que el mundo siempre existió. ¿Qué me importa con qué conocimiento fue? E nada. Lo importante es que Cero. lo hizo. Cero, ¿cierto? Eso no. Si él probó, ¿no? Si probó, está probado. Güey, tengo miedo de ir con ustedes la próxima parte. Vamos a matar ahora a algunas... Amar a Javier, digo a Javier, que esto nos obliga a no aceptarlo. Wow. ¿Por qué? Que él pensó demasiado. Quemó sus fusibles. Quemó el- ¿Por qué? Marchaba todo. Porque, ¿qué te con esto? Parece que ¿por qué? Porque él no tenía tradición de alguien que podría creer en él. Estaba mismo cierto Aristóteles, no estamos hablando mal de Aristóteles. Él no tenía una base, no tenía una base confiable. Ajá. Entonces, una vez que se vio solo y dijo, escucha, la mitología, esto, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a pensar solo y no voy a aceptar nada de nadie. ¿qué? Pero no había base. Pero el problema es que él está hablando de una cuestión que es imposible llegar a ella.
con el intelecto común. Y ahora que va a hacer hasta que va Se va a quemar. se rompiera el clavo, ¿no? Engranaje, sí. ¿El granaje? ¿Cómo se llama? Engranaje, sí. El granaje que va a salir la cabeza. No es posible que va a llegar a una conclusión. Venga, esto no parece. ¿Cómo así? Todos nosotros leemos la metafísica de Aristóteles y sabemos que él probó todo. Yo no creí, pero ustedes conceptaban verdadero. De Agá, Bereshit Olam Vechito, empezó a pensar Aristóteles en el inicio del mundo, en el fin del mundo. ¿Cómo empezó el mundo? ¿Cómo va a terminar el mundo? Era difícil para él entender que el mundo empezó. Bien. ¿Cierto? ¿Es fácil para ustedes pensar que no había nada y de repente hay? Sí, ahora que conocemos la Torah. Sí. Pero intelectualmente es fácil pensar en esto. No, intelectualmente ¿Alguien ya vio no. algo así creado de repente? No es loco, ¿cierto? Que Moshe Takashagan Kalmut, pero de la misma forma era muy difícil para entender que todo siempre existió. ¿Alguien ya vio algo que siempre existió? No Acá. podemos saberlo. Tampoco no lo viste. Pero una materia que siempre existió, ¿alguien ya vio? El aire. El aire siempre existió, ¿cómo sabes? No sé. Que es difícil, es infinito tiempo, infinito. Infinito tiempo hubo el aire. Se puede pensar, pero es tan difícil entender que todo siempre existió como entender que todo de repente existió, ¿cierto? Sin hablar de Dios, estamos hablando ahora qué ocurrió, ¿cierto? Los dos son difíciles. ¿Qué? Digamos que aceptamos el Big Bang, por ejemplo. ¿Qué ocurrió? No había nada y de repente hubo materia que se explodió, aunque siempre hubo materia. Siempre hubo materia y de repente se explodió. ¿Cuál es más fácil de entender? Los dos son igualmente difíciles. No, porque es que es muy difícil decir la materia explotó y salió un niño corriendo. No, ¿Cómo así? eso es otra cosa, no es ese asunto. Pero estoy hablando de qué hubo antes. Ok. No hay, es una cuestión que el intelecto humano no puede aceptarla, no un lado y no el otro. Ahora hay que ver si hay pruebas para uno u otro. Había pruebas para los dos lados. Pruebas no conclusivas. Aval ichria b'machshavto b'yeda. Mira, acá es casi matador, acá las palabras son exactas. Aval ichria, pero él decidió. Es su propio pensamiento. Solamente con su propio pensamiento. Un pensamiento. Venga, para un poquito Aristóteles. Tú estás decidiendo algo ahora. ¿Tienes certeza que tu pensamiento es capaz de decidir esto? En otras palabras, es una arrogancia. Claro. Es Tú tienes una buena pregunta con dos lados. autoridad. Tú tienes ahora que decidir. Hay muchas cuestiones así en el mundo, pero tú decidí, dijo, no es que estoy decidiendo que esto es cierto, estoy diciendo que voy a hacer esta, voy a tomar esta decisión. Tomar la decisión tú puedes decidir que la verdad es esta. Sin tener certeza que tu instrumento de decisión Es real, es básica. es una gran arrogancia. ¿Están viendo ahora el problema de que Aristóteles era solo griego? Pobre Aristóteles. Ajá. Ahora está claro el problema. ¿Qué? No terminamos, estamos en el medio. Sí. Son 12:45. 2:45. Voy a leer rápido hasta el fin, solo para leer de que Shimon Rabbeinu Kadmut decidió por estos argumentos, pero No hay base. él no pensó en pensar, en preguntar para otras personas qué ocurrió antes. No. Cómo las personas subieron una de la otra, ¿cierto? Si iba a preguntar a un judío, entonces iba a decir, Iba a empezar a haber dudas. o que no, es una buena pregunta, vamos a dejar esto en abierto. Pero de cualquier modo, Aristóteles decidió con un instrumento que no era confiable. Claro. Y es O que él no autoridad. podría probar que era confiable. Es impositor. Él impuso su decidió pensamiento. que mi parte más elevada y más suprema y superior, que es mi intelecto, va a decidir todo. Exacto. ¿Quién eres tú? Nadie, eres un ser humano igual a todos. No, era más inteligente, pero... No, sí, Pero no para decidir. No. Cadê o Rogantes? Él impuso ואילו su היה פילוסוף pensamiento. באומה שבה היה יורש מקובלות מפורסמות שאיננו יכול לקראתם, si Aristóteles debe estar en un pueblo que recibió cosas mekubalot, recibidas muy forzamote, muy famosas entre todos, ¿cierto? Hay cosas que se pueden entenderlas, no es así también. Que él no es capaz de probar que no están ciertas. Si él iba a nacer en el judaísmo, en otras palabras,
Allá Mitasek Bekeshav también iba a utilizar su intelecto. ¿Qué? ¿Vamos a poner el intelecto en la basura? No, pero el intelecto es dos. Después que tú ya sabes algo, ahora tú puedes pensar en esto. Un bemoftabel va a ser Hidush y va a utilizar esto ¿para qué? Para traer pruebas para esto, que el mundo fue creado. Incoshió con todas las dificultades que hay para entenderlo. Así como él hizo pruebas y pruebas y pruebas que el mundo siempre existió. Que es más difícil de aceptarla. Mira como hay acá un fenómeno, no sé si yo digo por ustedes, yo creo que usaré ese libro más bien escrito que ya hubo. No soy experto tanto en Shakespeare, pero mira cómo está bien escrito este fin acá. Él iba a traer pruebas para esto que el mundo fue creado, que es tan difícil de entender como él. Pero la verdad es más difícil de entender a partir del momento que ya sabemos que el mundo fue creado. Entonces, entre las pruebas, recuerda, y se queda algo cada vez más sólido. El intelecto es nuestro grande amigo. Pero utilizar el intelecto solo, como si él propio iba a decidir qué es la vida, qué son las cosas, es una arrogancia y una estupidez. El intelecto se convierte en nuestro enemigo cuando hacemos esto. Porque imponemos el pensamiento. Sí, amar a José y mismo fue que no entendí. Pero Aristóteles probó. Con las pruebas no hay decisión. Pero se queda para el miércoles. No, pero fueron pruebas de él solo. Él solo impuso las pruebas. Él no las trajo, él impuso. Es más o menos lo que él va a decir. Es el punto 1 de toda la ciencia. No, es una cuestión probada, no es verdad. Los científicos por veces hablan como si la cosa fuera 100% probada. Y en la realidad, no Probable. es una teoría. ¿Es una teoría? La teoría de la evolución sigue llamándose Por teoría. ejemplo, es una teoría, una buena teoría. Puede ser que con ella podemos hacer medicinas fantásticas, pero es solo una teoría. Tú no puedes hacer de esto una pregunta, decidir que es así. Y una conclusión. Una conclusión. Tú puedes ponerlo como una pregunta.